efectivamente dijimos es una jurisdicción habilitada por la Constitución, pero tratábamos de bajar eso a palabras más sencillas. Entonces hablamos de un mecanismo de solución de conflictos que pues evita ir a un proceso legal. Hablamos como más allá de eso, es un escenario, una posibilidad de resolver los conflictos tanto de manera autocompositiva como heterocompositiva. Entonces, nuevamente caímos como en el tecnicismo y dijimos, expliquémosle a la comunidad qué es eso, qué es heterocomposición. Entonces, vimos que los jueces de paz pueden ser, aquí lo encontramos, mediadores, digamos que destacamos varios niveles. Uno de ellos es la mediación, como desde acciones cotidianas. Los jueces de paz pueden centrarse como en los intereses de las personas que tienen algún problema, no en sus posiciones, pero también como si buscaron la solución a temas que no necesariamente son conciliables, como un malentendido, un desacuerdo, un chisme o muchos otros que puedan surgir. Entonces, que hay funciones de mediación en la justicia de paz, que también hay funciones de conciliación cuando se busca llegar a un acuerdo construido conjuntamente que queda registrado en un acta de conciliación y que hay funciones heterocompositivas que se expresan en la sentencia, en la sentencia, por favor, gracias, en la sentencia en equidad. Luego, pues profundizamos cómo esa sentencia en equidad hace parte, si bien, de el sustento jurídico de la justicia de paz, su contenido es netamente comunitario. Entonces, hicimos mucho el énfasis en que las sentencias en equidad no deben llevar digamos, como un sustento jurídico de la norma dice tal y la ley dice esto y en la sentencia, sino simplemente como si una estructura que desarrolle el caso, pero que el elemento bajo el cual se debe resolver es sobre la justicia en equidad, sobre el justo comunitario y la norma social. Entonces veíamos cómo se intersecta este sustento jurídico de la justicia de paz con el sustento comunitario, en la medida que los jueces de paz no acuden para resolver los conflictos a una ley en particular. Y ahí surgió una reflexión muy importante y es como la limitante, ¿no? ¿Qué pasa si ese justo comunitario o esa forma en la que la comunidad resuelve las cosas es digamos, antidemocrática o discriminatoria o viola los derechos humanos? Entonces sabemos que en ese punto hay una limitación para la justicia de paz porque pues debe responder a la Constitución y a los derechos humanos, que los principios fundamentales son la oralidad, equidad, y que la autonomía no debe confundirse como con poder, digamos, hacer cualquier actuación o sacar fallos en equidad como que violen digamos, sí, los principios, que vayan en contravía del bienestar de las personas, sino que sean pues orientados al bien común. Teníamos otra generalidad, ¿no? Que es como el mandato. Si bien son 5 años, estuvimos en la sala con personas que tienen bastante conocimiento al haber sido jueces de paz, que hoy también algunos de ellos están aspirando a ser jueces de reconsideración, en el que mencionan cómo hay algunas, digamos, zonas grises en esa ley respecto al periodo, pues que tienen que ver con la permanencia. Por ejemplo, la ley no indica ante la ausencia definitiva de la persona, pues cómo hacer. Y respecto a este tema que tiene que ver como con ese mandato y como cuando ya son elegidos, el asunto de las inhabilidades e incompatibilidades. Centrados en la inhabilidad, pudimos identificar que, pues como, digamos, como que centrarnos en las habilidades más bien que se deben tener, señalando aquí en la mesa que las habilidades blandas son fundamentales y que no están en la ley. O sea, pudimos tener también esa reflexión. Hay muchas cosas que no están en la 497, que es como el sustento normativo y que uno no le va a ir a decir a la comunidad, ¿quiere saber qué es la justicia de paz? Tome la ley 497, sino que a la hora de explicar hay muchas cosas que van más allá. Y no está, por ejemplo, el compromiso, como consideran que un requisito para ser juez de paz debe ser tener compromiso con la comunidad, sacar el tiempo para poder acompañarla en este proceso de resolución de conflictos, que no se requiere tener formación jurídica o en alguna profesión en particular.
y que pues no resulta incompatible el ejercicio de alguna función pública con la justicia de paz, digamos, siempre y cuando pues pueda destinar el tiempo para ello. En cuanto a la posesión y formación, pues es la formación a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y también nos contaban cómo la ley también establece que el Ministerio de Justicia y de Educación, entidades públicas también pueden desarrollar labores de capacitación a los jueces de paz. Eso sería como el resumen de lo que abordamos en la mesa. Que hicimos en la mesa número 2, nosotros estuvimos hablando sobre los límites y alcances de la justicia de paz, y alcanzamos a reflexionar sobre tres grandes preguntas. La primera de ellas, eh, lo que conversábamos era sobre qué asuntos, sobre qué conflictos puede conocer un juez o jueza de paz. Entonces, apuntábamos a un poco describir y dialogar sobre la competencia en otros términos. Ahí recibimos aportes muy nutritivos que nos dieron un panorama amplio de cómo puede un juez identificar o una jueza identificar qué asuntos puede conocer en el marco de la justicia de paz. Entonces nos dieron acá la idea de aquellos asuntos transables o transigibles, conciliables y desistibles, y ahí nos ayudaron a ver, son esos asuntos en los cuales las personas pueden disponer libremente sobre sus derechos. Entonces ahí hablamos de muchísimos ejemplos de aquellos asuntos los cuales sí podemos entrar a proponer acuerdos y las personas no puedan, que no se habían comprometido aspectos fundamentales. Y ahí mencionábamos temas de familia, temas comunitarios en los cuales por el carácter de confianza que implica ser juez o jueza de paz, pues están dentro de ese rango de acción. Y también nos preguntábamos por lo contrario, entonces sobre qué asuntos, bueno, ahí nos hablamos justamente de competencia o qué asuntos entonces no serían competencia como tal del juez de paz. Entonces ahí también recibimos muchos aportes, eh, básicamente aquellos asuntos que no sean conciliables, transables o desistibles, y entonces hablábamos de los derechos fundamentales que no se vean comprometidos, que como son inalienables no podemos de ellos, derechos laborales, un asterisco que ya vamos a ver, temas penales con otro asterisco y temas de Estado civil también con asteriscos. ¿Qué asteriscos? Entonces ahí empezábamos a ver cómo el rango de acción, a pesar de que está limitado a ciertos temas, sí hay cosas que pueden hacer los jueces y juezas de paz para contribuir a resolver integralmente los conflictos. Entonces, si bien derechos laborales muchos son, también hablábamos de las acciones que puede realizar el juez en el marco de su alcance, y también de lo que de pronto no entra, sus límites, y entonces estábamos muy de acuerdo en que lo primero es que el juez y jueza de paz está llamado a generar encuentros, a escuchar a las partes, a comprender el conflicto y a facilitar una solución amistosa del mismo, y digamos, priorizando el hecho de dar o de lograr un acuerdo, una conciliación entre ellas de forma pacífica. Ahí nos preguntábamos justamente, bueno, eh, ¿qué implica lograr ese acuerdo? ¿Qué implicaciones tiene? Ahí, hasta ahí se acaba el papel del juez, Conciliación. esa conciliación. Entonces, decíamos, bueno, esos acuerdos tienen una virtud y es que prestan mérito ejecutivo, son de obligatorio cumplimiento, pero más allá de eso también el juez de paz puede intervenir, sobre todo por esa tarjeta que está en azul, que implica, y algo que se mencionó bastante, que es la reconstrucción del tejido social, y es seguir contribuyendo, perdón, a reconstruir el tejido social, incluso cuando ya se ha pactado un acuerdo, seguir actuando, tener esa vocación transformadora que nos da ese carácter comunitario. Hicimos algunas preguntas que ya les iré dando la respuesta a continuación, de acuerdo a lo que encontramos tanto en el marco normativo como en la experiencia de jueces y juezas de paz, que pues la primera pregunta que nos hacíamos era si un juez o una jueza de paso y de reconsideración puede cobrar por sus servicios, ante lo que encontrábamos que no puede, porque debemos entender la justicia de paz bajo el principio sexto, pues que se establece en la ley 497 de gratuidad, y entendiendo pues que precisamente los jueces y juezas de paz están de manera voluntaria, ¿no?
Entonces, el incumplir con esto implicaría pues una sanción. Esto lo vamos a encontrar en el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura del 31 de octubre de 2019, especialmente en el artículo 16, donde se refiere pues a los pagos y a los costos, y ahí nos menciona que estos deben ser asumidos por las partes que estén pues interesadas en el caso. La siguiente pregunta que respondíamos era ¿con qué recursos económicos se sostiene entonces la jurisdicción de paz? Encontrábamos que la jurisdicción de paz pues está sostenida con presupuesto asignado al Consejo Superior de la Judicatura, principalmente enfocado pues en la capacitación precisamente de los jueces y juezas de paz y reconsideración. Y esto lo vamos a encontrar en el artículo 20 del acuerdo que les venía mencionando, que es del Consejo Superior de la Judicatura del 31 de octubre del 2019. Entonces ahí nos dice que se debe incluir dentro del presupuesto lo que se encuentre necesario para la justicia de paz de acuerdo a los formatos de necesidades que los jueces y juezas de paz han llenado. Entonces se hace una revisión, un análisis de esas necesidades que plantean los jueces y juezas de paz y a partir de eso se va integrando al presupuesto pues para satisfacer estas necesidades. Se señalaba pues que es muy importante que conozcamos de dónde viene el presupuesto, la disponibilidad presupuestal de la figura de jueces y juezas de paz y pues reconocer también que pues hay apoyo por parte de otras entidades privadas y públicas, pero pues digamos que no es como directamente como un pago, sino pues sí se pueden hacer aportes para el ejercicio de la jurisdicción de paz. Luego respondíamos si una vez elegidos y elegidas hay elementos que se les entregue para realizar el trabajo como a manera de dotación. Entonces pues se reconocía pues que obviamente la labor de jueces y juezas requiere ciertos elementos que es importante tener y para eso nos referíamos al artículo 11 del acuerdo que les he venido comentando, donde se menciona que la idea es hacer unos suministros graduales por parte de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de acuerdo al presupuesto que veníamos hablando. La idea es ir haciendo como un tipo de suministros a quienes ejercen las funciones de justicia de paz de manera gradual y es muy importante esto porque ahí comentábamos como no es el día que digamos se vayan a posesionar, se les va a entregar por ejemplo el computador y demás, sino pues que la idea es que poco a poco se vaya haciendo esto pues de acuerdo a las necesidades que se van identificando. Ah, y acá también pues mencionábamos que por ejemplo basados en la experiencia de una jueza de paz que nos acompañó en la mesa, pues a veces se hacen suministros, por ejemplo, de hojas, de resmas de papel y así. Entonces eso también pues cuenta como cierto tipo de dotación para el ejercicio. Respondíamos después si hay algún proceso de capacitación para los jueces y juezas de paz y reconsideración. Ante eso, pues conocíamos que efectivamente hay procesos de capacitación y que estos sean de manera permanente de acuerdo a la ley 497 y que también se sostiene en el acuerdo. Entonces dicen, la figura de jueces y juezas de paz debe ser constantemente, de manera permanente más bien capacitada. Y esto está pues en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, quien crea como el plan de estudios, por así decirlo, acompañado pues del Ministerio de Educación, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia y del Derecho, y quien se encarga pues principalmente de dictar como de dar esta capacitación es la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. También hay pues procesos de capacitación por parte de otras entidades como universidades, como otras entidades comunitarias, y pues eso también es importante señalarlo. Esto, digamos que con el ánimo de tener un seguimiento a esta capacitación, se hace un registro académico trimestral, pues que se hace pues con aras de sistematizar también el ejercicio y el avance pues que van teniendo los jueces y juezas de paz y de reconsideración. Finalmente, preguntábamos qué otras formas de sostenibilidad hay. Entonces, pues, como les mencionaba, no solo en términos económicos, sino también en el fortalecimiento de la figura de la jurisdicción de paz a largo plazo. Encontrábamos principalmente, pues, que se da en el presente, en el hacer efectivo de las funciones que ya tienen jueces y juezas de paz y de reconsideración, así como la articulación entre ellos, así estén en distintas localidades, en distintos espacios, pues crear esas redes entre ellos e incluso con otras entidades o con otras organizaciones como lo son, por ejemplo, las juntas de acción comunal y otros procesos comunitarios que puedan haber en cada una de sus localidades.
También a largo plazo se veía pues que es importante continuar con esa labor de monitoreo, de registro de lo que se está haciendo y ejercer activamente ese rol comunitario como de manera propositiva en proyectos comunitarios donde pues se pueda como actuar e intervenir, bueno, influir de manera activa en la comunidad. Básicamente trabajamos unas 4 preguntas y para las primeras, em, digamos, las 2 primeras pudimos como agruparlas en un mismo, pues en las mismas respuestas un poco, que serían cómo inicia el procedimiento ante un juez o jueza de paz y en qué etapas o momentos se divide este procedimiento. Primero, una idea pues que hay que rescatar antes de todo es que se mencionaba mucho las personas participantes que para iniciar estos procesos es importante que antes de todo haya una difusión comunitaria de qué son los jueces de paz, sus funciones y dónde pueden encontrarse. Es como una idea un poco transversal. Bueno, digamos, partiendo de que esto ya esté, que las comunidades efectivamente cuenten con esta información, entonces el proceso sería así. Primero, las personas que tienen el problema buscan un mediador a donde puedan dirigirse para, pues, precisamente mediar este conflicto. Ese mediador, juez o jueza de paz, debe conocer el contexto de la comunidad para entender un poco más la norma social y las dinámicas propias, y a partir de eso va a hacer una citación a las partes. Esa citación se da pues a partir del peticionario que llegó a presentar el conflicto, ¿no? Ahí iniciaría lo que es la conciliación, donde el juez o jueza de paz principalmente trata de orientar a las partes pues para que tengan el entendimiento de su conflicto. Entonces sería más como un ejercicio de mediación entre las partes. Al cabo de este proceso, digamos que también va importante algo que mencionaban, parafraseo, que sería ir verificando que el juez está entendiendo lo que dicen las partes de la manera en que lo dicen y que las partes están entendiendo entre ellas, que van entendiendo la visión del conflicto de cada una. Luego, al acuerdo, lo importante es que las partes son las que van a llegar al acuerdo y eso lo van a hacer a partir de la norma social, una vez entendido el conflicto, una vez entendida la posición de las otras. Luego estos acuerdos, pues como ya se dijo, son entre las partes y lo que crean es una situación un poco ganar-ganar porque cada parte acuerda lo que puede dar y lo que espera recibir. Y finalmente, luego de este acuerdo, que pues se establecería mediante las actas y demás, el juez debe mantenerse en un seguimiento a las comunidades o a las partes para verificar pues, que estos acuerdos se cumplan y que no queden simplemente ahí. Las siguientes preguntas que trabajamos fue qué lugar ocupa la conciliación en el procedimiento ante la justicia de paz, y casi que llegamos a un consenso de que es una parte supremamente importante porque, digamos, en términos frente a la justicia ordinaria, pues elimina un desgaste administrativo, minimiza los problemas, más bien como que los trata, y se busca con esta fase que los conflictos no se magnifiquen. Entonces, la conciliación es como ese paso para poder terminar un conflicto que se genera a nivel de la comunidad y que se espera que a partir de la justicia de paz pues, se resuelva ahí mismo, con las dinámicas y normas de la comunidad. Eh, pues como ya se dijo, la conciliación permite que no se congestione la justicia ordinaria y en la conciliación algo que se mencionaba importante es que el jueza de paz o reconsideración debe ser un buen escucha, debe tener una escucha activa para construir una solución al conflicto y poder mediar activamente entre las partes. Respecto a qué alcance tienen las actas de conciliación, algunas ideas como clave respecto a estas actas podrían ser que son evidencias o que sí que son evidencias que sirven para el cumplimiento de las responsabilidades o los compromisos, que son donde se consagran los compromisos, son de obligatorio cumplimiento. Además sirven un poco como de soporte en caso de que alguna de las partes no quiera cumplir. Y además, si ya se ha llegado al caso de que definitivamente una de las partes está incumpliendo sus compromisos o responsabilidades, pueden servir un poco como una prueba inicial en caso de que se quisiera adelantar un proceso ante la jurisdicción ordinaria. Pues las actas, ya que consagran estos acuerdos y se espera que se cumplan y que el juez le haga un seguimiento, pues también lo que se busca es precisamente evitar ir a esa jurisdicción, ¿no? La idea transversal que les decía era esta, de que a partir del momento de elección de los jueces de paz es importante que se haga una difusión de la figura, qué son, para qué sirven, cuáles son sus funciones, cuáles son sus alcances, y pues todo esto, digamos, esta vez que estamos construyendo aquí precisamente para que la comunidad pueda saber a dónde acercarse y para qué. Esta idea también me pareció importante.
que la importancia del juez de paz es que si es exitoso, hace que los acuerdos sean más fuertes y que no sean tan creíbles o transgredidos. Por eso la importancia de que tenga una escucha activa, de que esté presente en el proceso de conciliación, mediación y demás, y que las partes, que el acuerdo sea realmente de las partes, ¿no?